Hola chicos, en este video vamos a analizar algunos de los factores que determinan las velocidades de las reacciones SN2. Específicamente analizaremos tres factores. El primero es el tipo de sustrato, el segundo, la naturaleza del nucleófilo y el tercero, la naturaleza del grupo saliente. En relación con el sustrato, sabemos que el ataque nucleofílico en una reacción SN2 ocurre por la cara posterior al enlace carbono-halógeno. Eso significa que si los grupos que estoy marcando aquí en círculo son grupos muy voluminosos, eso va a impedir el ataque del nucleófilo y va a hacer que la reacción ocurra más lento. En cambio, si esos grupos son grupitos pequeños, eso va a significar que la reacción va a ocurrir de forma más rápida. El grupo más pequeño que existe son los átomos de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Significa que una reacción SN2 siempre va a ocurrir más favorablemente o con una mayor velocidad en el caso de halogenuros de alquilo primarios por sobre halogenuros de alquilo secundarios y por sobre halogenuros de alquilo terciarios. Recordemos que los halogenuros de alquilo primarios solamente tienen átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno y una cadena alquílica. En el caso de los halogenuros de alquilo secundarios tenemos dos cadenas alquílicas y un halógeno, y en el caso de los halogenuros de alquilo terciarios tendríamos tres cadenas alquílicas y un átomo de halógeno. En el caso del nucleófilo, tenemos que recordar que en una reacción SN2, la velocidad de la reacción depende tanto de la concentración de sustrato como de la concentración de nucleófilo. Por lo tanto, si tenemos un buen o un mal nucleófilo, podemos afectar considerablemente la velocidad de una reacción de SN2. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos dos reacciones en las que el átomo de oxígeno va a actuar como el segmento nucleofílico que va a atacar al sustrato. Sin embargo, en el primer caso tenemos el caso de un nucleófilo neutro y en el segundo caso tenemos el caso de un nucleófilo aniónico, el ion hidróxido. ¿Cuál es el mejor nucleófilo? El mejor nucleófilo es el que porta una mayor densidad electrónica y que por lo tanto puede actuar con mayor facilidad sobre el segmento electrofílico del sustrato. Si nosotros comparamos esas dos moléculas, el agua con el ion hidróxido, podemos darnos cuenta de que el ion hidróxido es un mejor nucleófilo y por lo tanto, si comparamos estas dos reacciones y nos preguntan cuál de ellas ocurre más rápido, nosotros tendremos que decir que la que ocurre más rápido es la segunda. La pregunta que debemos aprender a responder ahora es, ¿cuál es el mejor nucleófilo? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, la molécula de metanol y su correspondiente base conjugada, que es el ion metóxido. En este caso, responder a esta pregunta es bastante sencillo, porque aquí tengo una molécula neutra y aquí tengo una molécula aniónica. Claramente la molécula aniónica es la que porta una mayor densidad electrónica y por lo tanto puede comportarse como un mejor nucleófilo. Pero ¿qué pasa en el siguiente caso? En este caso tengo dos moléculas aniónicas. Por lo tanto, si me guío por el criterio de la carga, no voy a poder llegar a una respuesta. ¿Dónde está la respuesta aquí? Y está en que en el ion fenóxido que tengo a la izquierda, la carga negativa sobre el átomo de oxígeno puede entrar en resonancia con el resto del anillo y de esta manera puede deslocalizarse mucho más. En cambio, en el ion que tengo al lado, esa carga está completamente localizada, lo que significa que está mucho más ubicada de manera apropiada para que ese ion actúe como nucleófilo. De esta manera, el mejor nucleófilo en el ejemplo que he dado es la segunda molécula. En el caso del grupo saliente, siempre es conveniente recordar lo siguiente. Si tengo dos sustratos con dos grupos salientes distintos que están reaccionando como en el mismo nucleófilo, como es el ejemplo que les estoy mostrando, siempre reaccionará más rápido aquel que tenga un enlace carbono-halógeno más fácil de romper. En este caso, como recordarán ustedes, el enlace carbono-bromo es más débil,
que el enlace carbono-cloro y por lo tanto se rompe más fácilmente. De esta manera, en las reacciones que muestro en la pantalla, la reacción más rápida debiese ser la primera. Para terminar con las reacciones SN2, es conveniente recordar que diferentes nucleófilos generan distintos productos de sustitución, como veremos en los siguientes ejemplos. En el primer caso, el nucleófilo es un ion hidróxido y el halogénuro de alquilo se convierte en un alcohol. En el segundo caso, cambiamos el ion hidróxido por este análogo que proviene del ácido sulfídrico y generamos un producto que se conoce como tiol. Si en vez de un ion hidróxido utilizamos un ion alcóxido, el producto es lo que conocemos como un éter. Si el nucleófilo en cambio es un ion amiduro, el producto será una amina. De la misma forma, si el nucleófilo es un ion cianuro, el producto será un nitrilo. Y si por último el nucleófilo es la base conjugada de un alquino terminal, vamos a poder sintetizar un alquino de una cadena más larga que la original. Ese es un ejemplo que se los puse para que vean la versatilidad de las reacciones SN2.